Bienvenidos a la comunidad de Inframundo, su canal de terror preferido, hecho por ustedes y para ustedes. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla y agradeciendo por escucharnos en sus dispositivos móviles. ¿Cuántas veces a la semana viajamos de un lugar a otro, en el pecero, en el transporte público, o de una ciudad a otra en autobús? Ya sea en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México o en cualquier otra ciudad. Precisamente los relatos que estás por escuchar ocurrieron en estos lugares, en estos transportes públicos, que posiblemente dices, ¿cómo puede ocurrir algo paranormal en estas cosas, en estas bestias, en estos motores? ¿Cómo es posible? Pero tú dímelo. Aquí contamos solo anécdotas que le ocurren al público, a ustedes que están allá, del otro lado. Ponte cómodo para escuchar estas historias. Aquí comenzamos. Asiento vacío, basado en la anécdota real de Leo Ruiz. Llevo 3 años trabajando como conductor de autobús de transporte público. Es un trabajo que me gusta, aunque en ocasiones es estresante. En todos esos años hubo una ocasión en la que algo sumamente curioso, extraño o incluso paranormal comenzó a suceder. Y quiero compartir esta historia con ustedes. Mi nombre es Leo Ruiz y esto pasó en el año 2022. Allí me encontraba, comenzando la rutina desde muy temprano. Había llevado el autobús al autolavado. Estaba impecable. Verlo así tan limpio me daba mayor motivación para mi trabajo. El día comenzó y rápidamente todos los asientos se llenaron. La mayoría de personas que se dirigían a sus trabajos y estudiantes. La aglomeración de personas, un poco de ruido y diferentes olores. Ya me había acostumbrado a todo eso. Al mediodía, en la hora del almuerzo, noto que en uno de los primeros asientos hay un amuleto. Parecía el dije de un collar, pero era un poco más grande. Tenía forma de pentagrama, hecho de metal pintado con colores llamativos. No había nadie ahí, y no pensé que me dieran mucho dinero por él en una casa de empeño, así que lo colgué en el espejo retrovisor. Si era llamativo, desde ese día lo añadí a la colección del autobús. Recobrando el trabajo poco después, los asientos estaban casi todos ocupados de nueva cuenta, y entonces se subió un hombre viejo, con barba blanca y larga, a predicar el evangelio con una Biblia en su mano. Caminaba con dificultad, pero poca atención le presté. Escuchaba cómo le hablaba a los demás pasajeros, y gritando muy fuerte la palabra amén. Tenía la atención de todos, pero yo tenía que ir concentrado en el camino. No podía tener mi mente en otra parte. Cuando terminó, muchos le dieron una que otra moneda. Luego se acercó a mí, y también le di cuando me detuve en un semáforo rojo. Miró el amuleto colgado del retrovisor y me dijo que le parecía un artefacto muy interesante. Me preguntó dónde lo había conseguido, a lo que le dije que lo encontré tirado en la calle. No tenía intenciones de decirle la verdad. Antes de que se bajara, me dijo que eso no era cierto, pero con una mirada tan seria que pensé que me arrojaría la Biblia en la cara. Se bajó y rápidamente se perdió de mi vista. Sacudí la cabeza y seguí con mi camino. No tenía intenciones de darle tanta mente a eso, aunque admito que fue muy curioso que me dijera eso.
No había manera en que supiera que le estaba mintiendo, a menos que me hubiera visto cuando agarré ese amuleto. Como sea, no le presté tanta atención. Seguí con mi rutina. Terminé la jornada y me fui a casa. Al día siguiente, retomando de nuevo, noté algo sumamente extraño. El autobús estaba lleno, pero había un asiento donde nadie ocupaba el lugar. Uno de los primeros. Sí, ese donde había encontrado aquel amuleto. La primera vez que vi eso, no le di tanta importancia. Seguí conduciendo como si nada, pero pronto la gente seguía aglomerándose. Se empujaban a veces cuando arrancaba después de detenerme en un semáforo, pero seguían sin sentarse ahí. Más adelante no pude contener la intriga y les dije a los pasajeros que si alguien se sentaba ahí era mucho mejor y tendrían más espacio. A lo que una señora me respondió indiferentemente, diciéndome que ese asiento no estaba desocupado y que ahí estaba un señor. Cuando me detuve por una larga fila de autos esperando a que la luz cambiara a verde, volteé, pero en el asiento no había nadie. Todos me miraron extrañados, así que deduje que la señora no estaba mintiendo. Pero mis ojos tampoco me engañaban. El asiento estaba completamente vacío. Era inevitable no pensar en eso todo el día. Las horas pasaban y mucha gente se subía, pero nadie se sentaba ahí. Poco a poco las palabras de aquella señora agarraban más credibilidad, pero me negaba a preguntarle a otro pasajero por qué no se sentaba ahí. Sonaría muy sospechoso, y más suponiendo que el asiento estaba justo detrás del mío. No quería levantar sospechas de absolutamente nada, así que seguí haciendo mi trabajo hasta que la hora del almuerzo llegó. Estaba estacionado en el estacionamiento de la empresa, comiendo lo que mi esposa me había preparado. A menudo volteaba y miraba el asiento. No había nadie ahí. Pasó por mi mente varias veces la idea de sentarme ahí, pero desistía de ella rápidamente. Cuando volví a tomar mi labor, el extraño fenómeno seguía repitiéndose. Nadie se sentaba en el lugar vacío, hasta que, a medida que avanzaba el tiempo, me quedaba sin casi pasajeros. De un momento a otro, miré por el retrovisor y, en efecto, sí había alguien sentado ahí. Curiosamente, era el viejo que se había subido el otro día a predicar el evangelio. Su barba estaba recortada y bien peinada. Tenía un traje elegante. No tenía la apariencia de mendigo como el día anterior. No, parecía un empresario o algo así. Alguien que regresaba de su lugar de trabajo. No me atrevía a dirigirle la palabra ni mucho menos. En un semáforo en rojo, volteé a mirarlo, y si estaba ahí, no era un truco de mi mente o engaño de mis ojos. Estaba justo en el asiento. No me sonrió, solo me miró fijamente, con la mirada seria y el entrecejo fruncido. Seguí conduciendo sin decir una sola palabra. El autobús se volvió a llenar y después de cierto tiempo comenzaron a bajarse nuevamente, pero ese viejo seguía ahí. Ya era de noche, y cuando solo quedábamos los dos, se puso de pie, y con una voz siniestra, haciendo eco en mi cabeza, me dijo que al día siguiente regresaría por el amuleto, pero que lo quería exactamente en el mismo lugar donde él lo había dejado. Caminó hacia la parte de atrás. Le abrí las puertas para que bajara. Después de terminar con la jornada y regresar a casa, pensé en lo que había estado pasando en todo el día. No quería provocarlo de ninguna manera. No sentía que fuese una persona normal,
así que lo mejor era hacer cuidadosamente lo que me pidió que hiciera. Y así fue. Al día siguiente, lo primero que hice al subirme al autobús fue quitar el amuleto del retrovisor y ponerlo en el asiento donde lo había encontrado. Comencé mi labor y en poco tiempo estaba de nuevo la gente aglomerada a mis espaldas. Nadie se sentaba en ese asiento, sin importar lo apretados que estuvieran. Yo me negué en decir alguna palabra. De ninguna manera lo haría. Fue entonces cuando pasó. Se subió una mujer con un vestido negro, rubia. Era hermosa y muy elegante. Pidió permiso a un hombre que estaba sentado atrás de mí y se sentó en el asiento vacío, ahí donde yo había dejado el amuleto. Ni siquiera me molesté a mirar por el retrovisor. Tenía miedo de ver algo que me perturbara por el resto de mi vida. Tenía miedo. No podía negar que estaba un poco asustado, pero mantuve mi postura y seguí trabajando. Horas después, sentí los pasos de la mujer. Usaba tacones. Fue entonces cuando me animé a verla por el retrovisor. No había nadie más en el autobús, pero de todos modos su reflejo no se reflejaba en el espejo. No me atreví a voltear. Escuché el pitido que indicaba que ella había presionado el botón para bajarse. Me detuve en la acera, abrí las puertas y más nunca volví a verla. Al día siguiente, todos se sentaban en aquel asiento como si nada. Desde ese momento aprendí a nunca tomar o agarrar lo que no es mío, en especial si me lo encontraba en el autobús. Viaje largo, basado en la anécdota de María Rodríguez. Muy buenas noches a toda la comunidad del canal. Viajar a casa de mis padres siempre ha sido un trayecto largo, de al menos 10 horas en autobús. No tomaba avión porque me daba miedo. Solo me he subido una vez y con esa fue suficiente. En uno de esos viajes en los que iba a visitar a mi padre, cosas inexplicables comenzaron a suceder. Mi nombre es María Rodríguez, y aquí les cuento sobre esos extraños sucesos y la manera impactante en la que me libré de ellos. Todo esto ocurrió en el 2018. Mi pareja me acompañó hasta el estacionamiento donde tomé el autobús después de comprar el ticket. Me despedí de él y subí buscando el número de mi asiento correspondiente. Evidentemente, había otros pasajeros, pero en esta historia solo nos concentraremos en 3. La mujer que estaba dormida con la cara tapada por una sábana sentada a mi lado. El chico que viajaba con su madre en los asientos a mi izquierda y el ayudante del conductor. El viaje comenzó perfectamente. Escuchaba música con mis audífonos mientras chateaba con mi pareja por celular, quien no paraba de decirme que me iba a aburrir demasiado con mis padres. Pero lo decía solo porque la última vez que fui con él, ellos estaban enfermos y prácticamente no salimos de casa ni hacíamos nada para distraernos. Como sea, el ayudante del conductor puso una película en el televisor colgado en el estrecho pasillo que dividía los asientos de 2 en 2. El aire acondicionado estaba muy fuerte, así que me puse mi chaqueta, lamentándome por no haber traído una sábana como la mujer sentada al lado mío. No logro recordar qué película fue la que pusieron, pero estaba entretenida. Hizo que me quitara mis audífonos para verla tranquilamente. El silencio que hacían los demás pasajeros ayudaba. Concentrada en el televisor,
Volté la mirada casi por inercia hacia el chico que viajaba con su madre. En los asientos de al lado, él tenía la mirada clavada en mí. Se me hizo raro, pero luego la pasó hacia la mujer que tenía la cara tapada por la sábana. Pronto su madre hizo lo mismo. Luego voltearon y murmuraron cosas que no pude escuchar. No me alarmé lo suficiente con eso, pero ya era un hecho que no me iba a quedar dormida por nada del mundo. Ahora estaban hablando, algo habían visto, o reconocido quizás, tal vez a la mujer. No podía saberlo con certeza, pero no podía descuidarme. Ya casi no le prestaba atención a la película. Tenía que estar alerta, ya que esos dos comenzaron a mirarme a cada rato. Fingían que veían la película y luego volteaban y se concentraban en mí al menos por un minuto, y eso me incomodaba. Estaba a punto de ir con el ayudante del conductor para hablar con él sobre lo incómoda que me estaba haciendo sentir ese chico con su madre. Pero entonces la mujer despertó. Creí que sería alguien amargada o algo así, pero me llevé una gran sorpresa. Me saludó, me dijo que se llamaba Carmen y todo eso. Me dijo hacia dónde se dirigía, que iba a ver a su hijo quien vivía con su abuela, y que por cuestiones de trabajo y todo ese tema no lo podía tener con ella todo el tiempo. Al parecer era muy menor, pero de todos modos no pregunté. Luego miró el televisor y reconoció la película. Me dijo que le gustaba y entonces comenzó a contármela. A medida que ella hablaba, daba la impresión de que irritaba al chico y a su madre, y eso me ponía de mal humor. Carmen no parecía una mala persona, pero ellos sí. Fue entonces cuando le revelé a ella que esos dos nos estaban viendo con una mirada muy rara desde hacía ya más o menos media hora. Le dije que disimulara, pero no me hizo caso y al dirigirles la mirada, éstas chocaron. Creí que estaban a punto de intercambiar palabras, poco educadas, con uno que otro insulto, pero no fue así. A pesar de que Carmen los miró seriamente, se volvió a recostar sobre su asiento, concentrándose en la película. Ese carisma y alegría pareció haberse esfumado. El autobús se detuvo un momento y Carmen se puso de pie para ir al baño. Me pidió que le cuidara sus cosas y amablemente le dije que no se preocupara. Fue entonces cuando el chico junto a su madre agarraron sus bolsos y caminaron rápidamente por el pasillo, reclamándole al conductor que se iban a bajar ahí y que les dieran permiso. Me sorprendí al ver eso. Es decir, estábamos en una gasolinera en mitad de la nada. No tenía sentido que ellos se bajaran ahí. Los miré por la ventana y luego observé cómo el chico recibía un ataque de convulsión, tirándose al piso, temblando desenfrenadamente y sacando espuma por su boca. La madre no pudo hacer nada. Varias personas llegaron para auxiliarlos, algunos del mismo autobús contando con el ayudante del conductor y luego los que atendían en las gasolineras. El chico perdió la vida. La madre gritaba señalando el autobús, pero yo me escondí cerrando la cortina de la ventana. De seguro me estaba señalando a mí. La policía llegó y el autobús retomó el viaje casi media hora después. Fue en ese momento en que Carmen volvió del baño y me dijo que tenía tanto sueño que se había quedado dormida en el sanitario. No le creí nada. No era coincidencia todo lo que había pasado. Que el chico y su madre se bajaran cuando ella se fue al baño y que éste muriera poco después. Algo debió pasar y entonces tuve miedo de ella. Seguimos y minutos después el ayudante del conductor se acercó a nosotras
pidiéndonos nuestros papeles y documentos. Le enseñé los míos, pero Carmen se negó a hacerlo, diciendo que la cartera la había dejado en el baño. El ayudante dijo que la fuera a buscar y que en un rato regresaría. Cuando se fue, Carmen me dijo que fuera al baño y demorara un rato ahí, y que al salir no me sentara de nuevo en mi asiento, sino en los que estaban libres en la parte de atrás. No comprendía, pero así lo hice. Entré al baño y minutos después escuché un alboroto. Mucha gente estaba gritando. Salí rápidamente y entonces lo vi. El ayudante del conductor yacía tirado en el piso, con los ojos abiertos y espuma en su boca. Estaba muerto. El autobús se detuvo y en poco tiempo la policía llegó al mismo tiempo que la ambulancia, que no logró llegar a tiempo. Retiraron el cuerpo e hice lo que Carmen me había dicho que hiciera. Me senté en los últimos asientos. Me pareció una fortaleza increíble del conductor el seguir con el viaje después de que su compañero muriera. No dormí en lo que restaba del camino, y cuando llegué me puse de pie y caminé por el pasillo. Donde Carmen debía estar sentada, no había nadie. La sábana estaba tirada sobre el piso, y sus cosas seguían ahí. Volteé hacia el otro lado y la vi, sentada donde le correspondía a la madre del difunto chico que nos miraba fijamente. Ella se despidió agitando la mano y le correspondí. Me bajé apurando el paso y no contuve mis lágrimas cuando el autobús se marchó. Le conté lo sucedido a mis padres, quienes me hicieron varias oraciones y demás. No dormí bien por varios días. Hasta el sol de hoy no logro olvidar lo que sucedió, y desde entonces no viajo sola cada vez que voy a visitar a mis padres. La señora me advirtió, basado en la anécdota real de Carlos Arrieta. Llevo varios años trabajando para una empresa de transporte privada. Mi cargo es auxiliar de conductor y ayudante. Hubo un tiempo en el que tuve un compañero por más de 5 meses, y en esta ocasión quiero contarles cómo nos salvamos de un trágico destino de un modo difícil de explicar. Soy Carlos Arrieta, y esto ocurrió a finales del 2022. Nuestra ciudad destino estaba a más o menos 12 horas de viaje. Esos días eran más que relajados. En verdad los disfrutaba, aunque demoraba mucho lejos de casa. Ya me había acostumbrado, pero mi familia todavía no. Habíamos recibido varias indicaciones en la carretera por la que íbamos a transitar. Una que estaba a 4 horas de nuestro destino. Era excesivamente peligrosa y nos aconsejaron que por nada del mundo nos detuviéramos en ese trayecto de 4 horas. Eran pocas veces las que nos tocaba pasar por ahí, y éramos afortunados de nunca ser víctimas de nada. Era de noche. Nos acercamos a la carretera. Mi compañero, el conductor, me decía que no había nada de qué preocuparse, que todo estaría bien. Pero las noticias habían dicho una cosa totalmente diferente. 2 días antes de eso, un autobús de otra empresa privada había sido asaltado y dejado varios muertos, entre esos el conductor, el ayudante y 10 pasajeros que se negaron a ser asaltados por los bandidos de la zona. Nadie podía estar tranquilo después de eso. Había pasado apenas hace 2 días. Recuerdo que le expresé mi preocupación a mi esposa, y ésta me aconsejó que rezara mucho y me encomendara a Dios. Mis nervios me hacían ir al baño constantemente, a veces solo para despejar la mente, e iba sin ganas. En una de esas ocasiones,
Me di cuenta de que en los últimos asientos estaba una señora, sola. No había nadie a su lado. Mientras que los demás estaban dormidos, ella se mantenía despierta, con una postura erguida y la mirada fija al frente, sonriendo. Era extraño, así que me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Con esa misma sonrisa volteó a verme. Sus arrugas eran muy pronunciadas. Me preguntó si tenía miedo y para disimular me eché a reír. Luego le dije que no, que todo estaba en orden y en pocas horas llegaríamos a la ciudad. Entré al baño y al salir ella estaba de pie en el pasillo, como si me estuviera esperando. Me dijo que esa noche algunos iban a ser víctimas de lo que yo tenía miedo que nos pasara. Luego caminó hacia el baño y entró. Le comenté lo sucedido a mi compañero y me dijo que no le prestara atención y que en ocasiones se subían pasajeros muy mal de la cabeza o con la intención de llamar la atención, aunque en realidad yo no lo veía así. Esa señora parecía muy segura de lo que había dicho, y el miedo se hacía mayor a medida que nos acercábamos al desvío que nos haría tomar otro camino para llegar a la ciudad. Sí, quería proponerle a mi compañero y conductor del autobús que se detuviera y que se inventara cualquier excusa a nuestros superiores. Evidentemente me diría que no, pero tenía la idea de que lograría convencerlo antes de llegar. Todavía faltaban unos 20 minutos. Volví al pasillo donde dormían los pasajeros y me acerqué al fondo para hablar con aquella señora, pero ya no estaba. El baño se encontraba vacío y no había señal de ella por ningún lado. Revisé cada asiento, incluso debajo de ellos. En un acto desesperado, encendí las luces y usé la excusa de decirle a todos los pasajeros que por favor me mostraran su identificación. Aquella señora ya no estaba entre ellos. Se había esfumado, como si la tierra se la hubiera tragado. Eso hizo que mi miedo aumentara, y después de confirmar que no estaba en el autobús, apagué nuevamente las luces, pero no sin antes preguntar por ella. Todos me dijeron que esos 2 asientos del fondo estaban vacíos desde que partimos, y así habían permanecido hasta ese momento. Fue entonces cuando me pregunté qué era lo que yo había visto. No tenía sentido, pero no perdí tiempo tratando de encontrar respuestas que nunca hallaría. Fui con mi compañero y le dije que teníamos que tomar ese desvío y llegar a la ciudad por la ruta alterna. Su respuesta fue un rotundo no, pero luego le expliqué lo que había visto, la señora y lo que me dijo que pasaría. Se lo pensó suspirando y de mala gana. Sabía que yo era una persona muy incrédula ante ese tipo de cosas y que si le estaba rogando por algo, era quizás la verdad. Al final aceptó y tomó el desvío hacia la otra carretera. Eso hizo que llegáramos 2 horas más tarde de lo previsto, pero sanos y salvos. Nuestros superiores evidentemente nos regañaron, y nuestra excusa fue que habíamos recibido una advertencia anónima de no transitar esa carretera a altas horas de la noche justo ese día. Poco después, nos llegó la noticia de que un autobús de otra empresa privada había sido asaltado en mitad de esa carretera, kilómetros después de un municipio. El conductor y el ayudante murieron por heridas provocadas por armas cortopulsantes y dejó a varias personas con heridas graves. Solo así pudimos librarnos de algún castigo, pero mejor que eso era la sensación de haber hecho caso cuando debíamos. No sé quién era la señora. No sé por qué se apareció, pero nos ayudó. Quizás era la misma muerte.
Algunos a los que les conté esta historia me dijeron que tal vez era ella la que provocaba todos los accidentes y que solo me había ayudado al no mostrar preocupación con ella. Otros, como mi esposa, me dijeron que había sido un ángel que había bajado del cielo justo para salvarnos de un trágico destino. Yo sigo dándole gracias a Dios, y eso es lo que hago al desconocer lo que realmente pasó. Y bien, querida audiencia, ¿qué les parecieron los relatos de autobuses? Por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Antes de retirarme, quiero enviar algunos saludos. Por ejemplo, quiero enviar un abrazo y un saludo para Eli Villafana 602. Saludos también para Carly Dimitres. Saludos muy especialmente también para José Mauricio. Israel Altamirano 23 Dios. También saludos para Alberto Galindo. Un abrazo muy especial para Rose Rodríguez. Para Yusmari Moreno 1559. Saludos también para Fernando, que nos escucha desde Texas. Un saludo muy especial también para Negrito González 5128 y para Rage 7721. Muchas gracias por escucharnos y puedes pedir tu saludo abajo en los comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas y nos vemos en otro programa más de Inframundo Relatos. Hasta la próxima.